Tiro horizontal. Vamos a ver cómo resolver este problema en donde el objeto es lanzado horizontalmente con una velocidad inicial en el eje X de 10 metros por segundo. Entonces la velocidad inicial en X es de 10. En el eje Y yo sé que se comporta como caída libre, por lo tanto mi velocidad inicial en Y es 0. La velocidad final en el eje X también es 10 porque recordemos que en X la velocidad es constante, es decir, no cambia. Si aquí llevaba una velocidad de 10, aquí también 10, 10. En todo el recorrido de la trayectoria, la velocidad en el eje X va a ser de 10. La velocidad final en Y, esa sí no la sé porque empezó en 0, pero va a ir aumentando la velocidad conforme va cayendo el objeto. Ahora las posiciones, tengo una posición inicial y tengo una posición final. Recordemos que aquí en el eje X, este es el eje X, mi posición inicial está en 0, entonces va a ser 0. Y en el eje Y, es decir, la altura donde se encuentra en el eje Y es de 8 metros. Entonces esa es mi coordenada rectangular, 0,8, aquí estoy en 0,8. Es decir, X vale 0 y Y vale 8. Y ahora me voy al punto final, mi coordenada rectangular sería en X, no sé qué distancia hay hasta este punto, pero en Y sí lo sé que en el piso la altura es 0 metros. Entonces en el punto final mi coordenada sería X no la conozco y Y es 0. ¿Okay? Ya que tenemos esos datos, vamos a sacar todas las variables, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces en X voy a tener dos posiciones, dos velocidades, tiempo y aceleración. Lo mismo para Y, dos posiciones, dos velocidades, tiempo y aceleración. Mi posición inicial en el eje X dije que era 0 y mi posición final no la conozco. Mi velocidad inicial en X es 10 y mi velocidad final también es 10 porque en X la velocidad no cambia. Entonces aquí mis velocidades son iguales. El tiempo que se tarda en recorrer el eje X no lo sé. Y la aceleración en el eje X va a ser 0 porque en el eje X mi velocidad es constante, por lo tanto no hay aceleración. Esos son los datos para el eje X. Ahora me voy al eje Y. El eje Y, mi altura o mi posición inicial es de 8 metros y mi posición final, ya cuando estoy en el piso, la altura es de 0 metros. Mi velocidad inicial, recordemos que en Y se comporta como caída libre, entonces mi velocidad al inicio es siempre de 0 metros por segundo. Y mi velocidad final, acá, cuando ya acabé en el eje Y, no la conozco, porque va a ir aumentando. Empieza en 0 y va aumentando mi vector de velocidad. El tiempo no lo sé. Y la aceleración es lo mismo que la gravedad, o sea, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces siempre hay que obtener datos en el eje X y datos en el eje Y. ¿Cuántos? Son 6 datos siempre, las dos posiciones, las dos velocidades, el tiempo y la aceleración. Entonces si se fijan, aquí está lo que nosotros queremos obtener, la posición final en X, cuál es el alcance. Queremos saber el tiempo que se tardó en caer. Y para eso tenemos las ecuaciones de cinemática. Vamos a ver ahora las ecuaciones de cinemática.
Entonces, en el eje X tengo las mismas ecuaciones. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En X mi posición inicial es 0, por lo tanto este término yo lo voy a eliminar. Y mi aceleración también es 0 porque no cambia la velocidad, por lo tanto todo este término se elimina. Y entonces me queda simplificada como posición final es igual a velocidad inicial por el tiempo. Entonces en X siempre voy a utilizar esta ecuación. La otra ecuación que tenemos de cinemática para X es velocidad final en X es igual a velocidad inicial en X más aceleración por el tiempo. En el eje X yo sé que mi aceleración es 0 porque no cambia la velocidad, por lo tanto todo este término se va a eliminar. Y mi ecuación me va a quedar velocidad final en X es igual a velocidad inicial en X. Y eso yo lo sabía porque ya habíamos dicho que en el eje X mi velocidad no cambia. Siempre va a ser la misma, en este caso de 10 metros por segundo. Entonces en sí esta ecuación no me sirve más que para saber que la velocidad en el eje X no cambia. Ahora me voy al eje Y. Las mismas dos ecuaciones de cinemática. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. En Y yo sé que mi velocidad inicial es 0, por lo tanto todo este término se elimina y me queda simplificado como 0 es igual a la posición inicial más la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. 0 porque la posición final en Y es 0. Voy a despejar posición inicial. Todo este término está sumando, entonces va a pasar al otro lado, restando. Y me queda mi ecuación ya despejada. Posición inicial es igual a menos la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Me voy a la ecuación de velocidad ahora en Y. Velocidad final es igual a velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Como mi velocidad inicial en Y es 0, se cancela, se elimina y me queda simplificada como velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Entonces ya tengo ahí las ecuaciones que voy a utilizar, estas dos para el eje X, estas dos para el eje Y. Y ya las tengo despejadas y simplificadas. Entonces ahora sí me voy a resolver el problema. Voy a anotar las tres ecuaciones. Ecuación del eje X y las dos ecuaciones del eje Y. Las anoto. Aquí las tengo. ¿Por qué las anoto las tres? Porque necesito saber por cuál voy a empezar. Y no puedo saber por cuál voy a empezar hasta que no reviso cada una de las variables. Entonces yo con los datos necesito saber qué tengo y qué no tengo. Posición final en X, no la sé. Le pongo tacha. Velocidad inicial en X, sí, son 10 metros por segundo. El tiempo, tampoco lo sé. Entonces esta ecuación no la puedo resolver porque tengo dos incógnitas. Me voy a la siguiente ecuación. Posición inicial en Y, sí la tengo, es la altura. Gravedad, también la sé, es un dato menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo, ese sí, no lo tengo. Entonces aquí tengo una sola incógnita. Esta ecuación sí la puedo solucionar. Reviso la última. Velocidad final, acuérdense que estamos en el eje Y. Velocidad final en Y no la conozco, le pongo tacha. Gravedad sí lo conozco y el tiempo tampoco lo sé. Entonces la única ecuación por la que puedo empezar es esta. Empiezo. Voy a despejar el tiempo, que es lo que no sé.
El 2 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y me quedaría menos 2 por la posición inicial igual a gravedad por tiempo al cuadrado. Después gravedad está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo y me quedaría menos 2 por posición inicial entre gravedad. Y para sacar o eliminar un cuadrado tengo que sacar raíz en ambos lados. Este se elimina con este y me queda el tiempo solo. Entonces así me quedaría mi ecuación de tiempo despejado. Sustituyo menos 2 por la posición inicial en el eje Y. ¿Cuál era la posición inicial en el eje Y? 8 metros. Entre la gravedad, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Continúo. 8 por 2, 16, más por menos, menos. Entre 9.81. Esa división me queda 1.63, menos entre menos me queda más. Raíz de 1.63 y me da 1.28 segundos. Entonces ya que tengo el tiempo, ahora sí puedo solucionar esta ecuación y también puedo solucionar esta ecuación. Hago eso. Ya tengo que el tiempo es 1.28 segundos. Lo sustituyo. La gravedad menos 9.81 y hago la multiplicación. Menos por más me va a quedar aquí menos 9.81 por 1.28, 12.56 metros sobre segundo. Y me voy a la siguiente ecuación. En el eje X, mi velocidad inicial en X es de 10 metros por segundo y mi tiempo es 1.28. 10 por 1.28 me quedan 12.8 metros. ¿Qué pasa con las unidades? Este segundo se elimina con este y me quedan metros. Aquí, ¿qué pasó con las unidades? Este segundo elimina a uno de estos y me queda simplemente metros sobre segundo. Aquí, ¿qué pasó con las unidades? Este metro se elimina con este metro y aquí me quedaron segundos al cuadrado. Al sacarle la raíz me queda segundo sencillo. Y así es como se soluciona un problema de tiro horizontal. Entonces hay que anotar estas ecuaciones. Estas dos son para el eje Y y este es para el eje X. Esas tres ecuaciones son las que necesitamos para tiro horizontal.